Chalen, chalen, aleje, nobrajo, toda rabán. Eye, ashereye, kadash, kadash, toda rabá, vino malqueno, atilastima, aceptación, Shabbat Shalem, Shabbat Olam. Y Padre, tenra gente Jesús, Padre, por este tiempo, perdona a aquellos que se han ido en pos de desobediencia, de la rebeldía, de no escudriñar, de no orar, de no buscar, de no escuchar tu voz. Padre, tenra en este día de hoy. En esta hora, que seas tú dando entendimiento, sabiduría, revelación, que seas tú hablando a tu pueblo, a tu remanente, a tu pueblo de Israel, que estamos dentro de las naciones de la dispersión, que estamos dentro de las naciones de los cuatro confines de la área de la tierra. En el día de hoy, como una conmemoración, como un recordatorio, y que tú nos estás preparando para poder guardar verdaderamente el Shabbat y las Shabbat Moed y Shabbat Olam y la Torah conforme el regreso de Yehoshua Mashiach, Yeshua, nuestro Roe, nuestro Rabí, nuestro Mele, como está en Yohanan Juan capítulo 10, como está en Ezequiel 36, cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, denos sabiduría, entendimiento, derrama verajó y que seas tú hablando en este tiempo tú mismo, que ya no necesitaríamos que nadie nos enseñe, sino que tú mismo nos enseñarás, como está en Jeremías 31, que tú mismos nos cambiará un corazón de piedra, un corazón de carne, descenderás tu rúa de Emet, tu entendimiento, sabiduría, y nos guardarás tus migot, tu Torah, tus mandamientos, tus ordenanzas en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo este cuerpo, que es como el templo, como el Mishkan, donde tú quieres morar y habitar. Enséñanos en este tiempo y que seamos parte de los 144,000 sellados, como está en Revelación en Jason, Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14. En este tiempo, y perdona, Padre, por no obedecer las ordenanzas y tus mandamientos. Enséñanos y te damos a ti la aceptación. No hacemos parte de ningún sistema religioso y tampoco un sistema político. El mejor sistema que somos parte es del reino de nuestro Abba Kadash, Eye Shereye, Yehoshua Mashiach, el reino de la luz, que seas tú dando y brillando como tú eres la luz del mundo, como está en Revelación Jason, Apocalipsis capítulo 1, que tú eres en medio de la menorá, eres tú el que alumbra a cada uno de nosotros. Que seamos como las 5 vírgenes prudentes, alistando la lámpara, ¿eh? Para que regrese Ishi, el esposo. Yehoshua Mashiach, en este tiempo, ¿será que sí es verdad o no es verdad lo que hoy en día están enseñando? Tristemente, en las malas traducciones, tristemente por causa de la pluma mentirosa de los escribas, tendrá gente que sea de tu pueblo, tu remanente, abra entendimiento, cada uno debemos de rendir cuentas, como está en Hebreos capítulo 4, que debemos de rendir cuentas en todo momento, y te damos a ti la honra, a ti la aceptación. Tú eres el que nos guías por el camino, porque tú eres el único que tiene el camino de la vida. A través de Yehoshua Mashiach. Bueno, mis amados hermanos, toda Rabá. Hoy el tema es la palabra Kadosh. ¿Será que sí es verdad que es apartado o que significa santidad o ser santo? Bueno, muchos lo interpretan o lo comprenden así, pero vamos a ir al contexto. Aquí no obligamos a nadie a que, sino que cada uno es responsable de de la información que se está dando aquí. Y cada uno tomará sus conclusiones. Toda Rabá Yehoshua Mashiach, y Él es el que nos guía, nos orienta y lo que tú quieras enseñarnos en el día de hoy. Bueno, mis amados hermanos, como vemos aquí, vamos a ver dos palabras importantes.
Una de esas es la palabra Kadash y la palabra Kodesh. ¿Qué significa consagrado? ¿Ve? O significa santo, consagrado, o será que también será apartado? Vamos, todas estas preguntas son importantes. Tristemente hay varias traducciones que actualmente pues muchos dicen que saben en hebreo. Tristemente hay líderes que son rabinos, etcétera, bueno, de diferentes denominaciones, pero bueno, cada quien, aquí respetamos cada quien la decisión que tome. Porque el único que convencerá es ella, Shera Yahushua Mashiach, como está en Ezequiel 36. Porque él es el único que cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, como de un niño, como de un bebé. Entonces, nosotros solamente, esa es mi tarea, ¿ve? Para mis amados hermanos. Como Roy, como pastor, que eres tú, Yahushua Mashiach, tú llamas a tu rebaño, tus ovejas, por su nombre. Rubén, Chimeón, Leví, Yehuda, Isaacar, Zabulón, Netalí, Gada, Asher, Yoser y Benjamín. Esas son tus ovejas y seas tú guiándolas en este tiempo a través de Yehoshua Mashiach. Amén. Bueno, vamos al fundamento y al contexto de la palabra como tal. Entonces, vamos aquí. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí una traducción. Esta se llama la Biblia Kadosh. Le ponen así. Hay muchos que de pronto deben tener. De aquí dice Torah viviente, bueno. O Biblias Kadosh, o bueno. ¿Y dónde? Sí, busquémosla por aquí. Aquí. A ver, en esta traducción tiene un error. Aquí dice Kadoshin. Aquí, como ustedes ven, las fiestas solemnes, Muedin de Yashereye, clamarás con convocaciones. Kadoshin 2. Pero esto está mal traducido. Vamos a ver el contexto hebreo. Porque será que sí es Kadosh, que tristemente no comprendemos y entendemos esa parte. Vamos aquí, antes de irme ahí, vamos a buscar qué significa la palabra Kadosh como tal. ¿Eh? Téngamelo ahí. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Que se me hizo por aquí. Porque aquí está la Kaf, la Dale, la Bab y la Shin. Entonces, la Kaf, que es mano, palma, eso, la Kuf o Kaf. ¿Cuál letra es? ¿Será que sí o será que no? Ah, bueno. ¿Qué significa la Kuf? Significa tiempo, círculo, ¿ve? La Dale, pero lo hacemos aquí. Está la Kaf. Entonces, Kaf, la Kuf o la Kaf. Es la Kuf. Ah, bueno. Kuf. Entonces, la Kuf, ¿cómo se escribe? Como ustedes ven aquí. Entonces, en el hebreo antiguo es así. Es así. Entonces, ¿qué número le corresponde? Es la 100. Listo, 100. Tenemos la letra Dale. La letra Dale es 4, que es puerta. ¿Ve? La puerta. Entonces, listo. Pero antes de hacer este proceso, vamos a seguir leyendo aquí qué nos dicen, si será verdad o no es verdad. De la raíz
Kadash, aquí dice Kadash, listo, que significa separado, no es separado. Separado tampoco significa, porque separado o apartado es otra, significa, es otro contexto. Vamos a ver, la idea central de la santidad en la Biblia hebrea es apartar algo para un propósito especial y sagrado. Bueno, eso es lo que tristemente en varias traducciones, o en casi la mayoría enseña, y aquellos que dicen que enseñan hebreo, pues no saben de qué están hablando. Entonces, dice que separado, separación, bueno. Ahora, listo, espere que aquí tengo una imagen, venga, miramos esta imagen ya. Dice Kadosh. Ahora, listo, vamos a ver, en el hebreo antiguo, es así, listo. En el hebreo antiguo es así, el número 100, listo. La letra Dalet, que es el número 4. La Bab, que es una estaca o clavo en el hebreo antiguo. Y la Shin, que significa dientes. Dientes, consumir, devorar, destruir, fuego. Tiene que ver con los mismos, con los mandamientos también, con las dos tablas. Entonces está la Bab, que es el número 6, y, y la Shin, que es 300. En total nos daría ¿cuánto? 300 más 100 nos da 400, ¿cierto? Y el número 400, ¿a cuál le corresponde? Entonces 400 es la última letra del alefato alefbet, alef, del hebreo, que es una señal. ¿Y cuál es esa señal? Esta es la señal, una tab, la letra tab. Entonces nos está hablando de que está relacionado con qué, con los mismos, con los mandamientos, con el tiempo, con la puerta, con aquel que murió en la estaca en el madero, Yehoshua Mashiach. ¿Ve? Exacto. Ahora tenemos 6 y 4. Entonces, el 4 es puerta, la 6 es la bat, que se estaca en el madero o clavos, que fue colgado, clavado en un madero. Entonces, ¿quién es? Yahushua Mashiach. Entonces, estamos hablando del primero y el último, el Mashiach como el primero, como el último. Listo. Por eso sabemos que la palabra Kadash o Kedash no significa separado o apartado, no significa, sino que significa consagrado, consagrado, pero vamos a ver con pruebas y fundamentos escriturales y en el contexto. Esto hay que tener muy claro. Ahora, en total, 300 más 100 nos da 400, listo. Y 4 más 6, 10. Entonces sería 410. El 10 tiene que ver con la qué, con la yud. El 10, 4 más 6 nos da 10. Y el 10 tiene que ver con mano. Mano extendida, brazo extendido de Yasherei. Entonces nos está diciendo que seamos apartados, consagrados. ¿Ser apartados? No. Está diciendo que seamos consagrados, ¿ve? Purificados, consagrados a la Torah, a los mitzvot, ¿ve? A través de aquel que fue colgado en el madero, ¿ve? Con su mano extendida, que es ella, Shereye Yehoshua Mashiach, que lo llevó al madero. Entonces está hablando del Mashiach Yehoshua, que seamos consagrados, ¿no? Pero vamos a ver, listo. Ya teniendo este concepto, ahora vamos a ver qué significa en realidad, el nombre Kadosh. Para aquellos que no lo sabían, no lo sabían. Esto lo encontré y bueno, primero esta imagen lo dice todo, tiene que ver con revelaciones, bendito es Israel, Yehoshua Mashiach, Bojate Bokeja.
Yehoshua Mashiach te reprenda. Listo. Yeshua Hamashiach te reprenda. Bueno, venga a ver, ya. Pero ya les muestro. Ya. Listo. Entonces ustedes ven aquí la imagen que les estaba explicando. Este se llama ¿qué? La serpiente antigua, dragón. Y tenemos que tener cuidado con las trampas del dragón y la serpiente antigua. Como está en Revelaciones, Jason, Apocalipsis capítulo 12. Mujer ya lo está atacando. ¿Y cómo? Cambiando la verdad por mentiras. ¿Y cómo sabemos eso? Aquí lo dice. ¿Ve? Entonces, ¿qué significa K2? En realidad significa una trampa del adversario o una trampa. Entonces, bueno, dice así. Aquí estos son símbolos que identifican a lo que significa esa palabra. ¿Ve? Entonces, esto surgió, esa palabra surgió desde cuándo, ya vamos para allá, ¿en qué fecha? No está basada en la escritura, está basado en otros fines, ¿ve? Y en otras cosas. Bueno, cada quien tomará la conclusión y yo muestro las pruebas. Dice, dentro de la amplia lista de grados del rito escocés antiguo y aceptado de la francmasonería, oigan, escuchen bien, esto tiene que ver con ¿qué? Con los discípulos de quién? Del dragón, la serpiente antigua, o los que le sirven al antimachía. Encontramos en el grado 30 del K2, mire por qué no pronunciamos esta palabra. Lo uno porque no está escrituralmente en el hebreo así como tal, pero vea de dónde viene. O gran elegido caballero Kadosh, también conocido como águila, blanca y negra. ¿Se acuerdan que hemos estudiado que el águila representa, en el lado negativo representa al adversario, el dragón también? ¿Ve? Porque el dragón vuela también. Pero el águila está relacionado con Estados Unidos, con Babilonia, con Egipto y etc. Cuando habla de águila blanca y negra, pues sabemos de que está hablando de imperios, de reinos. ¿Ve? Que ya sabemos que es Egipto, Babilonia. ¿Ve? Y en el lado positivo, pues tiene que ver con el Rúa de nuestro Abba. Entonces ya sabemos que la serpiente antigua es tan astuta que ha querido engañar a uno de los escogidos. Y Josué lo confirmó. ¿Qué significado es la palabra Kadosh? Conforme a los estudiosos de la masonería, o sea que los masones, ¿quiénes son? Son descendientes y discípulos de quién? Del dragón, de la primera y segunda pirámide de Egipto y de Babilonia, de la Torre de Babel, etc. De los que le adoran a su marca, ¿ve? Y la estrella de Ranfán, de Saturno, etc. Sigamos. Dice, es una palabra de origen hebreo que quiere decir santo, purificado, elegido o sagrado. Para ellos lo tradujeron así, para ellos, ¿no? Para ellos, pero como está escrito, porque en el hebreo, en el idioma cananeo, en el hebreo, no aparece ningún texto, ninguna Torá, ni en la Torá, ni el Tanán, ni los profetas aparece la palabra así como la tradujeron, Kadosh, no es así. Y no significa ni siquiera santo, purificado, elegido, no. Es una trampa que el adversario ha hecho para que la mayoría caiga, incluyendo a los escogidos.
Pero bueno, sigamos con las pruebas. Los caballeros K2, imagínense, le llaman es que caballeros K2. Se encuentran en uno de los grados más avanzados de la francmasonería. Entre sus obligaciones estaban los de defender los principios de la masonería, al igual que la de proteger a los peregrinos que se encaminaban a Tierra Santa. Óigalo bien. Entonces no es Tierra Santa ni Tierra K2. No, así no se pronunciaría. Entonces, ¿cómo se pronunciaría o cómo lo pronunciaron los profetas y nuestros patriarcas, Yehoshua y los discípulos? Ya vamos para allá. De hecho, sus bases descansan en la orden de los templarios. Oye, esto viene de ¿cuándo? Después del tercer, cuarto siglo. ¿Ve? Que cuando surgió Constantino y etcétera, y cambiaron todas la pluma mentirosa de los escribas. De ahí comenzaron todo. Y de los masones, pero además de estas obligaciones, o sea que esto viene de los ángeles caídos, ¿ve? Los de la rebelión, los que se hacen llamar como pueblo de Israel, pero no lo son, ¿ve? Sinagogas de Sajatán, como está en Revelación Apocalipsis capítulo 3. Bueno, de estas obligaciones, el caballero K2, supuestamente, incorporado otras tradiciones y deberes espirituales fuera del catolicismo, óigalo bien, y de las sociedades anteriormente señaladas. Dice, algunos estudiosos del tema situado el origen del K2, o sea, la palabra K2, alrededor del año, óigalo bien de dónde viene esta palabra, de qué año. No es de la época de la Torá, ni la época del Taná, ni la época de Yeshua. Ay, ay, ay. Surgió en el año ¿qué? En el año 1743. Después de que ya había muerto Yehoshua Mashiach en el siglo cuarto. Óigalo bien, escúcheme bien. En el siglo cuarto ya había pasado ¿cuántos siglos? 3 siglos, 3 siglos. Después de que murió Yehoshua los discípulos. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa palabra lo metió ¿quién? La trampa del adversario, del antimachía. El rúa del espíritu de antimachía. El dragón. Por eso Joshua dijo que tuviéramos cuidado porque aún los escogió los iba a engañar. Luego personalmente que yo también al comienzo cuando yo estaba en el cristianismo yo decía esa palabra, yo decía K2 y él me decía que no era K2. Que tristemente hay traducciones y yo pues obviamente él me corrige, a veces se me olvida porque pues obviamente estoy hablando con personas que conocen esa palabra y cuando ya con Ajaba pues les corrijo, ¿ve? Y él también me corrige. No se está corrigiendo y eso hay que dejarnos guiar y corregirnos como él nos está enseñando. Entonces, ¿cómo se pronunciaría? Ya vamos para allá, ya vamos para allá. ¿Por qué no significa eso? En la ciudad de Lyon, Francia, entre sus principales símbolos se encuentran un águila bicefala, mitad blanca y mitad negra, con son dos caras, y bueno, ahí está, ¿ve? Entonces, y esto le llaman la palabra K2, o sea, para ellos es un ídolo, es un dios. O sea, la palabra K2 es un ídolo o un dios, una deidad, si querían saberlo. Recordemos que el águila también lo usaba el Imperio Romano y Babilonia, y Egipto también. Entonces, sigamos. Que esta ave es considerada la reina de todas ellas y la más cercana al, imagínense, que al sol, etcétera. Bueno, hasta ahí lo dejo porque pues tiene que ver con otras cosas que tiene que ver con, bueno, entonces, mire de dónde viene esto, pero sí les voy a leer otro pedacito que dice aquí. Dice, en el 1918 este grado fue considerado anticatólico. En la católica enciclopedia y en la enciclopedia católica dice, además se decía que iba en contra del Papa. Se decía que en el rito de iniciación el futuro caballero Kadosh debía apuñalar a una
tiara y una corona. Perdón, apuñalar, me equivoqué, aquí dice apuñalar. Apuñalar, sí, dice apuñalar, apuñar. Una tiara y una corona, ambos objetos representaban el poder del Papa. Óigalo bien, ¿de dónde viene esto? Viene de Roma, de Babilonia, del imperio de Constantino, del papado y etcétera. Dice, decimotercer grado, imagínense, decimotercer grado y no sé qué más. Dice, corona real se destinan a desahogar a una justa venganza en estos grandes criminales por el asesinato de Malaí y como el apóstol de... Bueno, ahí ya, listo. Todo eso tiene que ver con esa palabra. Ya sabiendo desde cuándo surgió esto, ahora vamos, ahora, como lo dice en el texto, en la Torá, en la escritura. Vamos a ver ahora sí. Entonces, eso está. ¿Cuál es la palabra? Entonces, ¿qué significa la palabra Kadesh? Kadesh significa santidad, consagrado. Su consagrado, ¿ve? Que muchos lo conocen como santidad. ¿Ve? Entonces, Kadesh dice en Berechí, Génesis capítulo 14, verso 7, dice, y volvieron y vinieron a Mizpat, que es Kadesh. Entonces, esta palabra que ustedes encuentran aquí, Kadesh, significa consagrado, consagrado. O sea que había un lugar que se llamaba así. Y devastaron todo el país de los amalecitas. O sea que, ¿qué hizo el Abba? Le cambió el nombre a ese país, porque ese país tenía otro nombre que se llamaba Emispat. Pero ¿qué hizo Ella Shereye? Despojó a los malecitas. Los malecitas, la palabra lo dice, usan el mal, son malos y también son gigantes, descendientes de los ángeles caídos. Ahora, los malecitas fueron despojados ¿por quién? Por el pueblo de Yashrayel, del pueblo de Israel, obviamente, y vemos que Kadesh tiene que ver con la palabra consagrado, o sea que quedó esa tierra consagrada ¿para quién? Para nuestro Abba. Y también al amorreo que habitaba en Asesotamar. Dice así, listo, muchos lo conocen como santo o santidad, un término que procede del vocablo latín. Óigalo bien, aquellos que les gusta tanto pronunciar ese nombre. ¿Ve? Entonces, es la característica de aquel que es santo, supuestamente en latín, ¿no? Pero como somos hebreos, yo no hablo ni latín ni en griego. En griego, pues ya he aprendido unas cositas, porque pues hay hermanos que les gusta vivir en Roma y en Grecia. Pero bueno, es importante saber el contexto de las palabras. Dice, este objetivo entre paréntesis, por eso está en paréntesis, vea, que lo pone, puede hacer referencia al individuo bondadoso que no tiene culpa alguna. Aquí me gusta esta palabra que no tiene culpa alguna. En el ámbito religioso, ¿ve? Sujeto de eso. Bueno, eso significa la palabra Kadash. Vamos a ver qué más encontramos. Vamos aquí, vamos a ver Echi. Vamos aquí a ver Echi. Vamos a la contexto de la Torah. Vamos a encontrar esa palabra donde la encontramos también. Aquí en Berechit, capítulo 49, verso 25. ¿Qué? 26. Dice, las bendiciones de tu padre Han sobrepasaban
sobrepasando las bendiciones de mis antepasados hasta el límite extremo de los collados, eter- eh, para siempre, sean ellas para la cabeza de Yoser y para la coronilla del consagrado. Ve, aquí está la palabra consagrado. Consagrado. Vamos a ver qué significa. ¿Qué significa consagrado? Consagrado en hebreo significa ¿qué? Lo que acabamos de Kadash. ¿Se ve? Kadash. Aquí está la palabra. Entonces, consagrado. O sea, entonces muchos lo escriben así, con K. Y no es con K, es con esta. Porque esta en el hebreo es la kuf. Entonces la kuf se escribe así con esta. ¿Ve? Entonces tristemente le cambia, no se puede ni cambiar ni poner, pero eso es lo que hicieron. Pero él nos está enseñando a corregir y a través del Ruach de Emet. Toda Rabba Yehoshua Mashiach Yasher Eyem. Entonces listo. La palabra Kadash no significa apartado, esto está mal. Tampoco significa celebrar, pero aquí sí está bien. Aquí sí está bien, que es consagrar, dedicar, preparar, ¿ve? Santificar, sí, sí podemos decir Kadash, porque sí significa santificar, purificado o purificar. Entonces, esa es la palabra Kadash, no es Kadosh, no es Kadosh. Listo. Entonces, ya tenemos una base fundamental, muy importante, de por qué en el contexto en la Torá, en el Taná o en los profetas, nos está confirmando de que no es la palabra Kadosh, sino cómo se pronunciaría entonces para decir santo o apartado. Pues yo no le diría santo ni apartado, yo le diría consagrar o consagrado. Entonces yo usaría la palabra como está aquí, que es Kadash, ¿ve? Y si aquellos que saben hebreo, pues saben de qué les estoy hablando. Aquí no dice Kadosh, ¿ve? Entonces por eso es importante, mis amados hermanos, el contexto como está escrito, ¿ve? Si lo vemos en lo literal, pues obviamente que la mayoría van a caer en la trampa, ¿ve? Pero no, listo. Vamos a otra prueba, que tengo varias pruebas importantes en la escritura. Vamos a ver. La honra de aceptación sea para él. Entonces, vamos a empezar a corregir, mis amados hermanos, con mucha java. Corrijan sus traducciones, corríjalas, porque para eso es. Listo. Kadesh. Tanto Kadesh como Kadash. Entonces, la palabra Kadesh y Kadash. Listo. No se nos va a olvidar la palabra Kadesh y Kadash. Aquí tengo otra referencia. Dice Kadash. Dice Kadash. ¿Qué significa Kadash? Santificado, santificó, santificado, ser apartado. No, apartado no significa, sino consagrado, consagrar. Listo. Entonces, exactamente, ve, aquí está la palabra Kadash. Tanto Kadash como Kedash. Kadesh, perdón, Kadesh. Kadash, Kedash. Entonces, listo. Eh, vemos aquí, por ejemplo, en Shemot 29:21 está la palabra Kadash. También aparece en Primera de Samuel 21:6. Aparece también en Maravilla número 17:2, la palabra Kadash o Kedash. Entonces es importante, no, aquí no dice, donde encontremos esa palabra, no dice Kadosh, ni siquiera en el contexto hebreo, porque no podemos cambiar el sustantivo ni el verbo, porque si lo haríamos, pues entonces cambiaría todo. Y eso es lo que hicieron, tristemente. Ya sabemos que esa palabra Kadosh no surgió de la Torá,
no es Torah, pero que lo pusieron como si fuera Torah, pero no es Torah. Esa palabra viene lo usaron los enemigos del pueblo de Israel para consagrar a sus dioses paganos, sus deidades. Pero entonces, ¿por qué el Abacado Shereye escogió un nombre para el pueblo de Israel? Pero ¿cómo lo escogió? Lo escogió para pronunciarlos como Kadash, ¿ve? O sea, consagrar. Y ahorita vamos a mirar qué significa la palabra apartado para poder entenderlo muy bien. Apartado, ¿ve? Es muy importante saber esto, mis amados hermanos. Creo que es este. ¿Dónde está? Listo. Ahora vamos aquí. Vamos aquí. Les voy a comprobar en otra parte, en otro fundamento. Dice Vallecra 23, verso 24. Vamos a encontrar aquí la palabra. A ver si encontramos K2, que obviamente no la vamos a encontrar. Aquí abajo. Aquí lo tradujeron o lo pronunciaron en la fonética. Pero ya les muestro. Pero que se me salió. Listo. Vemos aquí que aquí está la palabra Kodesh. Kodesh. Pero ¿qué significa? Ahí, ¿será que estará bien Kodesh? Obvio que sí, porque es un plural femenino. ¿Ve? Al masculino que es Kadash, el otro es femenino que es sustantivos al verbo Kodesh. Entonces vienen de casi la misma raíz. Entonces aquí no dice K2, aquí no dice K2. ¿Se ve? Entonces, para yo decir santidad o santo, yo no diría santo ni santidad, diría que consagrado o consagrada. ¿Ve? Entonces, eso es. Entonces, no dice K2. Vamos aquí, ¿qué dice aquí? Mire, ustedes mismos lo están viendo. Ustedes mismos lo están viendo. ¿Cómo se pronuncia? Vea. ¿Se ve? Sustantivo masculino. Vuelvo y digo, con masculino, ya lo dice. Santuario, K2, no es K2. ¿Se ve? Entonces, cuando digan K2, no pueden decir K2. Es Kadash o Kedash o Kodesh. Ambos tres términos se pueden pronunciar. Kodesh o Kadash. ¿Ve? Entonces, consagrado, sagrado, aquí lo dice, vea, lugar sagrado. ¿Ve? Lugar, esto, sagrado, dedicación, dedicar, santuario, ¿sí? Listo. Consagrado. Me quedo con la palabra consagrado. Consagrar, listo. Ahora, eh, ya viendo esto, entonces por eso nosotros no pronunciamos Kodesh. Vamos aquí a K2, eso, K2. Espera, porque es que voy a explicar bien este tema para que puedan entenderlo mejor. Aquí en las anotaciones tengo algo importante. Dice así, la palabra K2 no significa apartado. ¿Cómo así que no significa apartado? Ya vimos que aquí en el hebreo nos confirma que la palabra que es así, Kadash, Kadash,
y Kedash. Que, Kedash. 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 ¿Por qué Kedash? Ya voy para allá. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Entonces listo. La palabra Kadosh no significa apartado porque no es un participo pasivo. Según la gramática hebrea clásica, para referirse a alguien apartado se utiliza el participo pasivo sar. O sea que para yo pronunciar apartado, como ustedes ven aquí, es la palabra sar. En el hebreo no significa kadosh, ¿se ve? Es un contexto muy distinto, muy diferente. Entonces, para yo decir apartado, pues yo digo sar, ¿se ve? En hebreo. No significa kadosh, no es kadosh. Kadosh ya sabemos qué significa y de dónde surgió esa palabra. Entonces, en la Torah, en los profetas, como está escrito, es la palabra kadash o kedash. Sigamos. Y apartado es sar en hebreo, pero no kadosh. La realidad es que la palabra kadosh es un sustantivo que fue utilizado también entre los antiguos cananeos, los que habitaban ¿a dónde? En la tierra de Canaán, antes de que fuera conquistada, ¿no? O sea, fue antes de que llegara Yehoshua, Josué, Caleb, ¿eh? A ser conquistada por la tierra prometida que fuera por la mano de Yahshua. Sigamos. Recordemos que en la tierra de Canaán, pues habían gigantes y habían dioses paganos, ídolos, etcétera. Todo lo que daba cada está prohibió al pueblo de Israel que se contaminara. Que fueran consagrados solamente a quién? A Yahshua, ¿se ve? Kadash. Ya sean tirios de Tiro, sidonios de Sidón, cartagineses, norte de África, también tirías y cananeos asentados al sur de España, sin olvidarnos en el reino de Ugarit, donde se produjo toda una tradición cananea. Resulta que este sustantivo cananeo de la palabra Kadosh era una palabra para referirse a los dioses mayores. Óigalo bien lo que estoy diciendo. A los dioses que mayores o menores del panteón. Cananeo. Cananeo. Mientras que la Biblia hebrea, como siempre, contrastando al mundo antiguo, utilizó el mismo sustantivo Kadosh para referirse a los semitas hebreos. O sea, quiere decir que los cananeos, para que me puedan entender mejor, los cananeos para nosotros, para ellos, éramos como dioses para ellos, porque como eh, vemos que ellos en su idioma cananeo, ¿ve? Para ellos usaban el nombre Kadosh, pero para nosotros es la palabra Kadash, ¿ve? En el hebreo semita. Entonces es muy distinto en la época de los que habitaban en Canaán. Entonces hay que tenerlo muy claro. Entonces, para ellos, para nosotros, ellos pronunciaban Kadosh, porque ellos conocían eso y eran para sus dioses, ¿ve? Mayores o menores. Entonces, para ellos nos pensaban que nosotros éramos dioses, pero ¿por qué? Porque Yahshua ya iba delante de nosotros, de nuestros patriarcas, de nuestro pueblo, ¿ve? Pero nosotros sabemos, como hebreos semitas, la palabra es Kadash o Kedash. Sigamos. Constatando el mundo antiguo, utilizó el mismo sustantivo, listo. Tribus que venían de ser esclavos o simples siervos y vagando en el desierto, que para el mundo antiguo cananeo no debían tener el título de Kedushin, ¿ve? De ahí donde muchos se aferran y dicen, no, pero es Kedushá, Kedushin, ya sabemos, Kadoshin, bueno, entonces ya sabemos que es es Kadash y Kedash, ¿ve? Entonces, Kedushin, pues, ¿qué se traduce?
Pues es consagrado, todo tiene que ver con consagrar. ¿Consagrar a qué? ¿A quién? Ahí es donde ya cada quien debemos de rendir cuentas a quién queda consagrado, ¿no? Entonces, él mismo lo dijo, que seremos consagrados, sellados, apartados, ¿para quién? Para solo para él, ¿sí? A través de su Torah, su Mibor, sus mandamientos, sus ordenanzas, a través de Yahushua Mashiach. Sin embargo, el Elohei de Israel les otorgó el título de Kadash. Kadash, y aquellos cananeos que vivían en Canaán, pues nos pronunciaban como si fuéramos Kadosh, pero no es Kadosh. ¿Ve? Entonces, Kadushin, siempre o cuando vigilen, cuiden, realicen las ordenanzas y proceden a descritos de la Torá. Indagar en el contexto, o sea, hay que indagar en el contexto. Estoy teniendo esto claro, ya voy a mostrar algo importante aquí. ¿Por qué la palabra Kedash? Ya voy para allá, no se apresuren. Listo, ya tenemos la palabra Kadash, pero vamos aquí donde estábamos, vamos a buscarlo aquí, Vallicra 23, que a muchos les gustan ese Vallicra 23. Pongámoslo aquí, creo que es el 4, no estoy mal. Sí. Entonces aquí dice, estas son las solemnidades señaladas de Eye Shereye, las santas. Entonces vamos a ver qué significa santas, o santo, como le quieran llamar, pero no significa eso. Ya sabemos que ahí es la palabra en el hebreo y les voy a mostrar cómo está. Entonces aquí está la palabra Kadash. Aquí está. ¿Y qué nos va a decir? Kodesh. ¿Qué dice? Kodesh. ¿Se ve? Entonces Kodesh. Entonces dice la palabra Kodesh, lugar octisto. Entonces ya sabemos que dedicado, consagrar, santificar, santo. Entonces no es la palabra Kadosh. ¿Se ve? Eso hay que tenerlo muy claro. Listo. Ahora, espere a ver. Listo. Espere a ver. Kadesh. Aquí está, vean. Aquí está la palabra Kadesh, que está relacionado en el lado femenino, sustantivo femenino, ¿no? Listo. Dice, masculino, perdón, masculino. Aquí está masculino. Listo. Entonces dice una persona casi consagrada, ¿se ve? Devota, que es devoto. Listo. Entonces, óigalo bien lo que les voy a decir. Esta palabra aquí está mal traducido. Tristemente lo tradujeron como prostitución, idolatría o sodomía. Pero la palabra Kadesh tiene la palabra que consagrar. Ahora voy a explicar esto porque lo tradujeron así. Ya voy para allá. Para que no haya, ay, que no entiendo, me generó confusión, duda. No. Reprendo todo eso en el nombre de Yeshua Mashiach. Porque como pueblo hebreo nosotros no debemos de tener eso. Voy a explicar, por eso es importante la historia. Recordemos que la tierra de Canaán que había. Si vemos en Devarim, Deuteronomio 18, dice que tengamos cuidado con esas naciones, esos pueblos en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ahí que no nos contamináramos. ¿Por qué? Porque había hechiceros, agorreros, adivinos. ¿Ve? Y no solo había eso, había qué? Lo que vemos aquí. Prostitución, idolatría, ¿ve? Sodomía. Entonces, en la tierra de Canaán, antes de que llegáramos, antes de que nuestros patriarcas llegaran allá, y actualmente antes de que volvamos otra vez a la tierra, hay contaminación. Entonces, la palabra Kadash también en el lado negativo, para que me puedan entender, lo toman como qué. Porque acuérdense que Shere dice que cambiaron por lo Kadash o Kedash por lo profano, o sea que fue profanado. Y la profanación tiene que ver con qué? Con ídolos, con prostitución, con cosas en contra de la Torah. ¿Ve?
sea que también lo consagran ¿a quién? A los ídolos, a las deidades, ¿ve? Les voy a dar un ejemplo. Prenden una velita y cogen la comida y se lo prenden, y lo, así como hacen actualmente, así hacían en Canaán, en la tierra de Canaán, y actualmente pasa eso, hoy en día, tanto en las naciones como en la tierra de Canaán actualmente. Y se lo dedican o se lo consagran a una deidad, una estatua, una imagen que representa a, a sus dioses paganos. ¿Ve? Entonces, eso es lo que sucedía. Entonces, el pueblo de Israel, por causa de la desobediencia, se fue en pos de esclavitud, tanto en Egipto, tanto en Babilonia, y pasaba eso. Entonces, ahí eso hay que tenerlo muy claro. ¿Se ve? Entonces, Kadash o Kedash, eso es. Entonces, ¿cómo se pronunciaría entonces? Ya no pronunciaría K2. Pues obvio que no hay que pronunciar K2 porque ya sabemos qué significa. Y sabemos que no está postulado ni siquiera, vea, aquí en el texto que ustedes mismos están viendo en el hebreo, le tengo pruebas, vean. ¿Sí ve? Ahí dice Kodesh, Kadash o Kodesh. Kadash o Kodesh. No dice Kadosh, no dice Kadosh. Dice Kadosh, no dice Kadosh. ¿Sí ve? Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Listo. Entonces es importante eso. Muy importante eso. Entonces vemos tener eso muy claro. Vamos a ver aquí, espere a ver. Vamos a mostrarles otra prueba ya para finalizar. Y espero que haya quedado claro. ¿Ve? Cada uno pues tomará conclusiones. Nosotros somos responsables de que debemos de rendir cuentas. Entonces, ¿cómo está en el contexto? ¿Cómo está en realidad la verdad? ¿Cuál es la verdad? Entonces, Kadesh, ¿qué significa Kadesh? Ya lo leímos, creo que ya lo leímos. Sí, ya lo leímos. ¿Ve? Entonces, tiene que ver con consagrar también, dedicar, santificar, purificar. Y les voy a dar unas citas para que sean donde encuentran esa palabra en el hebreo, ¿no? En el contexto hebreo. Shemot 8:3-5. También está en Berechí, Génesis capítulo 28, 16 al 17. Shemot 15:11. ¿Eh? Isaías 52:10. Tehilín 105 al 42. Yermillahu 23:9. Vallecra Levítico 23. Entonces, les voy a dar un ejemplo muy claro que me está trayendo el Ruach Kodesh, pero lo buscamos aquí, que se me hizo por aquí, aquí. A ver si ustedes recuerdan cómo Yehoshua les enseñó a hacer una tefiló especial a los 12 discípulos, que representan las 12 tribus de Israel. Exacto. Entonces, capítulo 6 de Matillahu, verso 9, creo, si no estoy mal. Y dice así, dice aquí, vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí no diríamos santificado, sino diríamos que, ni Kadosh, sino diríamos que, Kadash o Kedash, Kadash, o sea, consagrar. Entonces sería, ¿cómo sería? Padre nuestro que estás en los cielos, seamos consagrados delante de tu nombre, delante de su nombre, consagrados en su nombre. ¿Se ve? Entonces, así, por lo tanto, entonces vamos a ver cómo se pronuncian en griego.
Pero el griego lo vamos a pasar al hebreo. Uy, ¿cómo se hace eso? Es muy sencillo. Entonces dicen, entonen orando. Usted es Padre, sea Abba de nosotros, el de nosotros en los cielos, Shamaín, sean santificados. Bueno, aquí la palabra santificado significa agiazón. En griego, mire cómo lo pronuncian en griego. Esto es griego. ¿Se ve? Hagiazón. ¿Ve? Pero en el hebreo, para nosotros es que. Está listo. Entonces, vamos a pasar del griego al hebreo. ¿Cómo se hace eso? Entonces, ya sabemos que aquí Yehoshua nos está enseñando que seamos consagrados en el nombre de Eyasher Eyekadosh Kadosh. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se diría? Ya vamos para allá. Vamos al hebreo. Ya sabemos que en griego es la palabra que, mira, miramos, que se me hizo aquí. Hagiazo. Esta palabra. Entonces, esta palabra tiene que ver con cuál. Si lo pasamos al hebreo, sería que Ka, Dash o Kadesh, Kadesh, Kadash o Kadesh. ¿Ve? Entonces aquí no dice, ni siquiera en griego dice Kadosh. Ahí para que ustedes mismos se den de cuenta, si tanto que defienden el griego. Eh, nosotros como hebreos, descendientes de los semitas, de Shem, de nuestro patriarca no, Noah, Shem, Abraham, Isaac, Jacob, hay algo que es importante, que la palabra Kadosh no es Kadosh, sino Kadash. ¿Se ve? Ya sabemos que no es Kadosh, sino Kadash. Pero ya cada quien, yo personalmente voy a seguir usando la palabra Kadash. Voy a usar la palabra Kadash de aquí en adelante. ¿Para qué? Para que se den de cuenta. ¿Por qué yo lo hacía? Porque me equivocaba y él me corregía. Vuelvo a digo, yo también soy humano y me equivoco. También lo permite para que se den de cuenta que él nos está perfeccionando cada día, cada momento. Constantemente a través de Yehoshua Mashiach. Bueno, vamos a la Torah y vamos a pasarlo al hebreo. Otra vez. ¿Y cómo se hace eso? Otra vez vamos. Vayikra 23. Tanto que se enamoran de Vayikra 23 no saben cómo se conmemora ese pasaje. Que me da tristeza, pero dice así, dice así. Entonces ya sabemos que en la oración de Yehoshua, Yeshua, que enseñó a sus discípulos, dice, dice Padre nuestro que estás en los cielos, no es santificado, sino la palabra que es que aquí se lo muestro, vea. Mire que aquí no lo muestra. Entonces, aquí ya sabemos que es Kadash. Kadash, Kadash. Mire que aquí no lo tradujeron y a la vez mejor, porque aquí sí lo tradujeron bien, que es dedicado o dedicación, consagrar, pero estoy hablando de la pronunciación de la fonética no la pusieron. Y qué bueno. Entonces, exacto. Entonces, vemos que entonces en el Padre Nuestro sería como Avino, Shema, Shamaim, Bikadash. Bikadash, ¿se ve? Eso era bonito. Eye, Asher, Eye, Kadosh, Kadosh. O sea, estamos diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos,
sea que consagrado en tu nombre. Que yo sea consagrado en tu nombre. Oh, suena bonito. Suena bonito. Pues así está escrito, mis amados hermanos. Yo no estoy poniendo y quitando. Así está. Pero tristemente no me confío en esto que les estoy mostrando, en esta liternileal o en esta página. Los interlineales tienen errores, mis amados hermanos. ¿Ve? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo rápidamente ya para terminar. El nombre de nuestro Abba le quitaron una letra. ¿Cuál es esa letra que le falta aquí? Aquí le quitaron una letra. Muchos defienden que este es el nombre, que este es el nombre. Yo no digo que no, claro, esto es 27, 26. Pero este 26 le falta un 1. ¿Cuál es? Esa letra le falta la letra Ale. ¿Por qué? Porque él es el primero, como el último. Él es la letra G. Dice que es la Ejad. Él es único. Ejad es único. Ejad es la palabra único. Y la Ejad es la letra Ale. ¿Ve? Y su nombre en el libro de Shemó, Éxodo capítulo 3, verso 15 al 17, dice que Eye, Asher Eye, Kadash, Kadash, Kadash. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está diciendo que le quitaron su nombre. ¿Quién le quitó el nombre? O sea, en su nombre le quitaron una letra. ¿Cómo hace que le quitaron una letra? Sí. Le quitaron una que está, que es la letra Ale, porque él es el primero como el último. Y la palabra Java, pues tiene que ver con la letra Ale. Entonces no podemos quitarle. Entonces tristemente le quitaron esa palabra, esa letra. Pero nosotros sabemos que ahí falta esa letra y ponemos que ya sabemos que su nombre es 27. Entonces ahí le damos ese ejemplo. ¿Ve? Mire cómo lo tradujeron. Dice que es este, pero no es este. Está erróneamente. Eso está en un video que los invito que lo vean sobre el nombre. En el canal está sobre el nombre. Y ahí explico que no es ese nombre. Y personalmente cómo se pronuncia, ¿eh? Como él lo dejó. Que se ye, ashereye, cada es cada. El que es y siempre será único es para siempre. Entonces, yu, hei, ba, hei. Entonces aquí sería que Aleph Ale, como él lo dejó, pero tristemente casi la mayoría lo han quitado. ¿Quién hizo eso? La tarea lo hizo los escribas, los fariseos. ¿Ve? Por eso Joshua estaba en contra de los fariseos. Entonces, la letra Ale, porque él es el primero, como el último, que es la Tab. Alet y Tab, él es el primero. Entonces, dice, ¿por qué sabemos esto? Porque en Revelaciones Jason dice que los 144.000 sellados tendrán el nombre de Hijo y del nombre del Padre y del Hijo. Y quiere decir, y también tendrá la señal que una de las señales, y la señal es la letra Tab. Entonces sería el primero como el último. ¿Ve? Y si unimos la letra Ale con la Tab, pues nos da 400. 400 más uno nos da 500. ¿Ve? Y el 500 tiene que ver con el número ¿qué? 5. 500 tiene que ver con, porque el nombre de nuestro ABA es 27, claro que es 27. ¿Ve? 26 más 1 nos da 27. Y el 7 tiene que ver con los que guardan el Chabamoed, Chabaolán. Y el 2 tiene que ver con casa. Son los que guardan sus mandamientos, sus ordenanzas. ¿Por qué? Porque son la Torah, que son 5. Revelación, exaltación, alabanza. ¿Ve? ¿A quién? A su nombre. A su nombre. ¿Y qué es su nombre? La letra Alet. Alet, Yud, Hei, Ba, Hei. Eye, Asher, Eye, Kadash, Kadash, Kadash. A Él sea la alabanza, la exaltación y la consagración de todas las cosas que Él ha creado y incluyendo la Torah los mismos mandamientos. Entonces, bueno, mis amados hermanos, es algo así. Y yo no me confío casi de estos interlineales, pues porque tiene errores, pero es importante pedirle a Él que lo corrija a uno para poder corregir también. Tristemente, pues, bueno, creo que por ahora, creo que ya terminé. Entonces ya sabemos que, creo que es aquí.
Sí, entonces Kadash, ya sabemos que es Kadash, consagrar, dedicar, consagración, ¿ve? Como una ofrenda, por ejemplo, puede ser. Listo. Les voy a seguir dando más citas para que puedan encontrar donde aparece la palabra Kadash o Kedash. Isaías 5:16, Chemo 8:29-43, números 20:13, que ustedes mismos ahí lo están viendo. Aquí está la palabra en hebreo. ¿Ve? Kadash o Kadesh. O también se puede pronunciar también en esta forma también. Ya lo vimos que también se puede pronunciar también de esta forma. Entonces, por ejemplo, si voy a decir Ruach, ya no digo Ruach. ¿Cómo se dice Ruach? Hakodesh. Entonces no es Hakodesh, sino Kadash. Ruach Kadash. Kodesh, eso. Ruach Kodesh. También puedo pronunciar Kodesh. Pero les voy a explicar esto porque también. Recordemos que se puede decir de tres formas. Uno que es sustantivo, el otro que es objetivo y el otro es verbo. ¿De? Uno es más, exacto. Entonces hay dos masculinos que es Kadash, Kedash, perdón, el femenino es Kedash y el masculino es Kodesh y Kadash. Entonces cuando digo Rua Kodesh o Rua Kadash, pues estoy bien, ¿ve? Estoy diciendo bien el pronunciamiento del, del, del otro, bueno, o apartado. Ahora, antes de terminar, eso me falta por explicar. La palabra apartado. Ya vamos para allá. Vamos a buscar aquí el apartado, que ustedes mismos lo van a ver. Apartado. Ah, espere que creo que lo puedo sacar desde aquí. Que me falta eso. Explicar qué significa apartado. Cómo se pronuncia en el hebreo. Pongamos esta palabra aquí. Toda Rabá, Yeshua Mashiach, Yehoshua, Kadash, Kadash. Vamos a poner aquí. Oh, no, no me da. Espere a ver. ¿Dónde está? Pongamos celulares. Bueno, vamos a buscar la palabra apartado. ¿Dónde lo encontramos? Espere ya. Dice aquí, vamos a ver, Echi 21:29. Vamos a ver. Sí, dice, Amimele le dijo a Abraham, ¿qué significan esas 7 ovejas que has puesto aparte? Bueno, vamos a ver si nos da aquí o no lo da. No, este no es. Apartar, de decidir, no, esta tampoco es la palabra. No, no, no es.
que hiciera apartado, porque hice apartar, aparté. No, que no, no lo da. Apartado, apartado. Pero espere que aquí me puede servir. En él respondió Yashreye, cuyos caminos ha seguido, enviará a su mensajero contigo y dará éxito a tu encomienda, y tú conseguirás una esposa para mi hijo de entre mis parientes de la casa de mi padre, ¿no? Berechí 24, ¿qué? Ah, no, estaba leyendo 40. Nada, es que en otra traducción, porque si ve cada traducción, cada versión tiene otra. Tristemente le quitan, ¿se ve? O le ponen. No, no. Dice, cuya presencia he dado enviará prosperar tu camino. ¿Ve? No, no dice. Tomar, dice tomar. Tomar, será. No. Cuéchale ni ciencia, pase. Mientras ya, para explicar la palabra apartado. Si no, pero lo buscamos aquí. Espera, esperemos aquí si se demora. No, pero lo vamos aquí. Saif, como ustedes ven aquí, aquí donde yo ve, ahí dice Saif, como la pronunciación, ¿ve? Y también se dice así. Entonces vemos aquí en el sustantivo objetivo, aquí dice otra vez Saif, aquí, donde está subrayado dice Saif o Sar. Entonces es muy distinto, ¿ve? Entonces no significa, o sea, yo no puedo decir Kadash es apartado, no, es consagrar o Kadesh, ¿ve? Y Kadosh no es apartado y tampoco pues se debería pronunciar Kadosh, porque no es Kadosh, ¿ve? Kadosh significa, ya sabemos que significa otra cosa. Entonces, dejémonos corregir por nuestro Abba. Ella, Shereye, Kadash, Kadash, y poder obedecer a lo que Él nos ordena conforme a su Torah, a las escrituras. Entonces, es eso, mis amados hermanos. La honra sea para Él, la exaltación. Espera a ver si me da aquí. Espera a ver, lo buscamos aquí, a ver si lo da. No lo dio. Bueno, entonces ahí está la prueba. Conforme a las escrituras de la Torah. Entonces, mis amados hermanos, la honra sea para Él. Chalen Alejen Obrajó. Que tengan un feliz, feliz de Chabán. Y también fin de semana, toda Rabá, Yoshua Mashiach. Entonces, espero que comienzo de semana, sí, comienzo
de semana. Que sea de verajú, de bendición, de satisfacción. Espero que cada uno tomará su conclusión y personalmente así como está escrito en el contexto. Les recomiendo las donaciones, las ofrendas, que la mejor ofrenda de donación que puedo recibir es las oraciones, las tefilot de ustedes. Para poder seguir, denle un like, suscríbanse, compartan y que sea la honra de aceptación Yahushua Mashiach, Yahshua los guíe, los orienta y que podamos ser parte de los 144.000 sellados. Y aquellos que en realidad quieren ser consagrados, ¿ve? Y apartados, ya sabemos que consagrados es Kadash o Kadesh y apartados es Zahir, en hebreo es Zahir o Zahir, Zahif. Entonces, nos dejemos guiar por el Roe, por nuestro guía, como está en Hebreos capítulo 12, y obedecer a su voz, a su Torah, su mi voz, su mandamiento, y Teshuvah en arrepentimiento. Tristemente, pues, ahorita están guardando que Yom Kippur, no saben qué significa Yom Kippur, no saben qué significa Yom Teruah, entonces estaremos subiendo, si Él lo permite, subiendo sobre qué significa en realidad la Moed, el Chava Moed de Yom HaKippurim y de Yom Teruah. Y porque tristemente han enseñado doctrinas humanas y mandamientos de hombres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ya sabemos que el dragón es muy astuto para engañar a uno de los escogidos. Así que a los consagrados, ¿ve? O sea que podamos ser consagrados, apartados para Yahshua, consagrados y apartados, Sahir, Zahir, la honra sea para ti, Yahushua Mashiach. Amén. No es apartados de otra cosa, apartados, pero en hebreo se pronuncia esto. Que exacto, lo que es casi una mayoría de los casos. Yo no creo en el error.